¿Alguna vez has estado en medio de una tormenta eléctrica? Esa mezcla rara, ¿sabes? De terror y fascinación, increíble. Bueno, imagínate si te cuento que hubo civilizaciones enteras que no solo no le temían a los rayos, sino que los adoraban, como dioses vivientes, y hacían cosas que te van a dejar con la boca abierta. Hola amigos, aquí estamos de nuevo listos para descubrir juntos los secretos más alucinantes de la historia. Y hoy te voy a contar sobre los cultos más fascinantes y aterradores que hayan existido. Esos que convirtieron las tempestades en templos y los truenos en himnos sagrados. Así que si quieres conocer historias que te pongan los pelos de punta, quédate conmigo hasta el final, porque esto apenas está comenzando. Y por favor, no olvides darle like a este video, suscribirte y activar la campanita, porque subimos contenido como este cada semana, totalmente gratis. La primera civilización que te va a dejar helado fueron los hititas. Los antiguos hititas de Anatolia hace más de 3000 años desarrollaron una obsesión intensa con su dios de las tormentas, Teshub. Construyeron templos enteros dedicados exclusivamente a capturar rayos. Sí, lo oíste bien. Estos tipos literalmente crearon las primeras estructuras de la historia diseñadas para atraer descargas eléctricas a sus ceremonias. Imagínate la locura, estar ahí parado en plena tormenta esperando que un rayo caiga justo en el altar donde estás orando. Los arqueólogos han descubierto restos de estas construcciones con barras de metal incrustadas en las cimas, lo que significa que estos genios inventaron, sin saberlo, los primeros pararrayos de la humanidad. Pero no para protegerse, sino para recibir directamente la furia divina de Teshub. Y aquí viene lo más escalofriante. Durante las ceremonias más importantes, los sacerdotes hititas se paraban debajo de esas estructuras durante las tormentas más violentas. Creían que si un rayo los tocaba, se convertirían en mensajeros directos del dios. Muchos, obviamente, no sobrevivían, pero los que lo hacían eran considerados seres divinos por el resto de sus vidas. Pero espera, que esto apenas comienza, porque si los hititas te parecieron extremos, los celtas de Irlanda y Escocia llevaron la adoración a las tempestades a otro nivel. Estos guerreros, valientes guerreros, tenían un dios llamado Taranis, cuyo nombre significa el que truena, y desarrollaron rituales tan intensos que incluían sacrificios humanos durante las tormentas más poderosas. Los druidas celtas creían que cada rayo que caía era una flecha divina disparada por Taranis desde el cielo, y para honrarlo, construyeron círculos de piedra especiales, templos del rayo, que aún puedes visitar hoy en día. Pero aquí viene lo verdaderamente increíble. Los celtas desarrollaron una técnica, la danza del trueno. Grupos enteros de personas completamente desnudas bailaban en círculos durante las tormentas eléctricas más peligrosas alrededor de árboles altos que habían sido golpeados previamente por rayos, porque creían que esos árboles se habían convertido en portalos directos al reino de Taranis. Imagínate la valentía o la locura de bailar desnudo bajo la lluvia torrencial esperando que un rayo te bendijera con poderes sobrenaturales. Y si pensabas que ya lo habías escuchado todo, prepárate, porque te voy a hablar de los vikingos del norte de Europa. Adoraban a Thor, el dios del trueno más famoso de todos los tiempos, pero lo que no sabías es que los vikingos reales tenían prácticas mucho más extremas que las que ves en las películas. Estos guerreros del mar desarrollaron rituales llamados la llamada del martillo. Navegaban deliberadamente hacia el centro de las tormentas marinas más violentas, creyendo que Thor estaba librando batallas épicas contra gigantes de hielo en las nubes. Para demostrar su valor, los vikingos más valientes se ataban al mástil de sus barcos y alzaban martillos de guerra hacia el cielo durante las tempestades, gritando desafíos a Thor para que demostrara su poder. Los que sobrevivían a estas travesías, suicidas, eran considerados guerreros bendecidos por el propio Thor. Aquí viene un dato que te va a volar la mente. Los arqueólogos han encontrado amuletos vikingos en forma de martillo que contienen pequeños fragmentos de metal fundido.
lo que sugiere que algunos de esos amuletos fueron forjados con metal que había sido golpeado por rayos reales durante estas ceremonias. Pero la historia más alucinante viene de América. Los antiguos mayas de Centroamérica desarrollaron una obsesión con Chac, su dios de la lluvia y los rayos, que los llevó a construir pirámides enteras diseñadas como gigantescos atrapadores de rayos. El templo de Kukulcán en Chichén Itzá no es solo una maravilla arquitectónica, es literalmente una máquina para generar y capturar descargas eléctricas. Durante los equinoccios, cuando las tormentas son más intensas, la pirámide crea un efecto acústico increíble. El sonido de los truenos se amplifica y resuena a través de cámaras secretas construidas específicamente para este propósito. Pero lo más impresionante es que los mayas descubrieron que podían predecir exactamente dónde caerían los rayos. Basándose en patrones atmosféricos que observaban desde la cima de sus pirámides, desarrollaron calendarios eléctricos tan precisos que podían saber con días de anticipación cuándo ocurrirían las tormentas más poderosas. Y durante esos eventos, realizaban ceremonias donde los sacerdotes mayas literalmente intentaban comunicarse con Chac, utilizando espejos de obsidiana para reflejar los destellos de los rayos hacia direcciones específicas, creando un código de luces que creían que era un lenguaje directo con su dios. En el otro lado del mundo, los antiguos japoneses desarrollaron el culto más sofisticado de todos, alrededor de Raijin, el dios del trueno, representado como un demonio rojo con tambores que creaba los sonidos del trueno. Pero lo fascinante es que los japoneses fueron los primeros en desarrollar una comprensión científica primitiva de la electricidad a través de su adoración religiosa. Los monjes sintoístas construyeron templos especiales, casas del rayo, equipadas con campanas de bronce gigantescas que resonaban con frecuencias específicas durante las tormentas eléctricas. Descubrieron que ciertos metales y combinaciones de materiales podían atraer o repeler las descargas eléctricas, lo que los convirtió en los primeros científicos de la electricidad sin siquiera saberlo. Desarrollaron técnicas de meditación que practicaban exclusivamente durante tormentas, creyendo que la energía eléctrica del ambiente les daba poderes psíquicos especiales, y algunos de estos monjes llegaron a vivir en pequeñas cabañas construidas en las cimas de montañas específicamente para estar más cerca de los rayos durante las tempestades. Los aztecas de México tenían su propio dios del rayo, Tlaloc, pero su culto era tan extremo que incluía sacrificios de niños durante las sequías para invocar tormentas eléctricas. Construyeron templos subterráneos conectados por túneles que amplificaban el sonido de los truenos y creaban ecos que duraban varios minutos, transformando cada tormenta en una sinfonía aterradora que podía escucharse a kilómetros de distancia. Pero lo más increíble es que los aztecas desarrollaron un sistema de predicción meteorológica basado en observar el comportamiento de ciertos animales antes de las tormentas. Descubrieron que las serpientes, los jaguares y ciertas aves cambiaban sus patrones de comportamiento días antes de que llegaran las tempestades más poderosas, y utilizaban esa información para programar sus ceremonias religiosas más importantes. Pero lo más impresionante es que los aztecas desarrollaron un sistema de predicción meteorológica basado en observar el comportamiento de ciertos animales antes de las tormentas. Descubrieron que las serpientes, los jaguares y ciertas aves cambiaban sus patrones de comportamiento días antes de que llegaran las tempestades más poderosas y utilizaban esa información para programar sus ceremonias religiosas más importantes. Pero lo más impresionante es que los aztecas desarrollaron un sistema de predicción meteorológica basado en observar el comportamiento de ciertos animales antes de las tormentas. Descubrieron que las serpientes, los jaguares y ciertas aves cambiaban sus patrones de comportamiento días antes de que llegaran las tempestades más poderosas y utilizaban esa información para programar sus ceremonias religiosas más importantes.
Pero lo más increíble es que los aztecas desarrollaron un sistema de predicción meteorológica basado en observar el comportamiento de ciertos animales antes de las tormentas. Descubrieron que las serpientes, los jaguares y ciertas aves cambiaban sus patrones de comportamiento días antes de que llegaran las tempestades más, convirtiéndose en meteorólogos primitivos que combinaban ciencia y religión de maneras que los científicos modernos apenas están comenzando a entender. En África, las tribus del pueblo Shona en Zimbabue desarrollaron uno de los cultos más poéticos, dedicados a Mwari, el dios supremo que se manifestaba a través de los rayos. Construyeron santuarios en cuevas naturales que se conectaban con la superficie a través de aberturas diseñadas para canalizar tanto el sonido de los truenos como la luz de los rayos hacia cámaras ceremoniales subterráneas. Durante las tormentas, los chamanes Shona descendían a esas cuevas y realizaban rituales donde interpretaban los patrones de luz y sonido como mensajes directos de Mwari. Desarrollaron un lenguaje complejo basado en la duración, intensidad y frecuencia de los truenos, creando lo que posiblemente fue el primer sistema de comunicación basado en fenómenos meteorológicos. Y aquí viene algo verdaderamente mágico. Los Shona creían que cada persona tenía un rayo personal que los protegía desde el nacimiento, y durante ceremonias especiales, los individuos intentaban identificar y conectarse con su rayo específico mediante técnicas de meditación realizadas durante las tormentas más intensas. Pero quizás la historia más conmovedora viene de los pueblos nativos americanos del suroeste de Estados Unidos, quienes desarrollaron el culto al pájaro del trueno, una criatura mítica cuyas alas creaban el viento y cuyos ojos lanzaban rayos. Los Hopi, Navajo y Apache construyeron quivas circulares especiales donde se reunían durante las tormentas para realizar danzas que imitaban el vuelo del pájaro del trueno. Estas ceremonias duraban días enteros e incluían ayunos rituales, donde los participantes no comían ni bebían hasta que terminara la tormenta, creyendo que compartir el sufrimiento con el pájaro del trueno durante su batalla contra las fuerzas del caos les otorgaría protección y sabiduría. Desarrollaron elaboradas pinturas corporales utilizando pigmentos especiales que brillaban bajo la luz de los rayos, transformando a los danzantes en representaciones vivientes de la electricidad divina, y crearon instrumentos musicales especiales que solo se tocaban durante las tormentas, incluyendo tambores cuyo sonido se sincronizaba perfectamente con el ritmo de los truenos. En la antigua Grecia, el culto a Zeus como dios del rayo era tan importante que desarrollaron los Juegos Olímpicos originalmente como una forma de honrar su poder sobre las tormentas. Pero lo que pocos saben es que los griegos construyeron un oráculo especial en Dodona, donde una sacerdotisa interpretaba los mensajes de Zeus basándose en el sonido que hacían las hojas de un roble sagrado cuando eran agitadas por los vientos que precedían a las tormentas eléctricas. Este árbol había sido supuestamente golpeado por un rayo enviado directamente por Zeus, y sus hojas susurraban profecías que guiaron a algunas de las decisiones más importantes de la historia antigua. Los filósofos griegos, como Tales de Mileto, comenzaron sus primeras investigaciones sobre la electricidad precisamente porque querían entender científicamente los poderes que atribuían a Zeus, convirtiendo la curiosidad religiosa en los fundamentos de la ciencia moderna. Y aquí viene algo que te va a dejar sin palabras. En la India antigua, los Vedas describen rituales increíbles dedicados a Indra, el rey de los dioses y señor de las tormentas, donde los brahmanes realizaban ceremonias llamadas Indra Yagna que literalmente intentaban invocar rayos para purificar y bendecir comunidades enteras. Construyeron torres especiales llamadas escaleras de Indra que funcionaban como antenas gigantes para atraer descargas eléctricas hacia altares ceremoniales, y desarrollaron mantras específicos que se cantaban exclusivamente durante tormentas eléctricas. En la antigua Grecia, el culto a Zeus como dios del rayo era tan importante que desarrollaron los Juegos Olímpicos originalmente como una forma de honrar su poder sobre las tormentas. Pero lo que pocos saben es que los griegos construyeron un oráculo especial en Dodona, donde una sacerdotisa interpretaba los mensajes de Zeus basándose en el sonido que hacían las hojas de un roble sagrado cuando eran agitados por los vientos que precedían a las tormentas eléctricas. Este árbol había sido supuestamente golpeado por un rayo enviado directamente por Zeus, y sus hojas susurraban profecías que guiaron a algunas de las decisiones más importantes de la historia antigua. Los filósofos griegos, como Tales de Mileto, comenzaron sus primeras investigaciones sobre la electricidad precisamente porque querían entender científicamente los poderes que atribuían
a Zeus, convirtiendo la curiosidad religiosa en los fundamentos de la ciencia moderna. Y aquí viene algo que te va a dejar sin palabras. En la India antigua, los Vedas describen rituales increíbles dedicados a Indra, el rey de los dioses y señor de las tormentas, donde los brahmanes realizaban ceremonias llamadas Indra Yagna que literalmente intentaban invocar rayos para purificar y bendecir comunidades enteras. Construyeron torres especiales llamadas escaleras de Indra que funcionaban como antenas gigantes para atraer descargas eléctricas hacia altares ceremoniales y desarrollaron mantras específicos que se cantaban exclusivamente durante tormentas eléctricas. Creyendo que las vibraciones sonoras de esos cantos podían influir en la dirección e intensidad de los rayos, algunos de esos mantras han sobrevivido hasta hoy, y los científicos modernos han descubierto que efectivamente producen frecuencias que resuenan con las ondas electromagnéticas generadas durante las tormentas. Los antiguos romanos llevaron la adoración del rayo a niveles políticos, donde ser tocado por un rayo y sobrevivir te convertía automáticamente en candidato para cargos gubernamentales importantes, porque creían que Júpiter personalmente te había elegido para liderar. Construyeron templos especiales donde guardaban objetos que habían sido golpeados por rayos, incluyendo armas, joyas y herramientas que se consideraban bendecidas con poderes sobrenaturales, y desarrollaron un cuerpo de sacerdotes especializados llamados arúspices, que podían predecir el futuro político del imperio basándose en patrones de rayos observados durante tormentas importantes. Algunas de las decisiones más cruciales de la historia romana, incluyendo declaraciones de guerra y elección de emperadores, se tomaron basándose en interpretaciones de fenómenos eléctricos atmosféricos. En las islas del Pacífico, los polinesios desarrollaron navegación basada en tormentas, donde utilizaban los patrones de rayos y truenos para orientarse durante travesías oceánicas de miles de kilómetros. Creían que cada isla tenía su propio espíritu del rayo que los guiaba hasta su destino, y desarrollaron cantos especiales que se entonaban durante tormentas marinas para comunicarse con esos espíritus. Algunos navegantes polinesios podían predecir la ubicación exacta de islas distantes basándose únicamente en escuchar los ecos de truenos que rebotaban en masas de tierra lejanas, una técnica de navegación tan avanzada que los científicos modernos apenas están comenzando a comprender cómo funcionaba. Pero quizás lo más increíble de todos estos cultos es que sin saberlo, estas civilizaciones antiguas estaban desarrollando los fundamentos de la meteorología, la física eléctrica y hasta la psicología moderna, porque muchas de las técnicas de meditación y alteración de conciencia que utilizaban durante tormentas han demostrado tener efectos reales en el cerebro humano. Los campos electromagnéticos generados por las tormentas eléctricas efectivamente pueden influir en la actividad neuronal, lo que significa que estos antiguos adoradores de rayos realmente estaban experimentando estados alterados de conciencia que interpretaban como comunicación divina. Y algunos de los lugares que elegían para sus templos del rayo resultaron ser ubicaciones con actividad eléctrica atmosférica particularmente intensa, demostrando que tenían una comprensión intuitiva de los patrones meteorológicos que la ciencia moderna ha tardado siglos en desarrollar. Lo más fascinante es que muchas de estas prácticas han dejado huellas en nuestro mundo moderno, desde la forma en que diseñamos pararrayos hasta técnicas de predicción meteorológica que todavía utilizamos hoy, e incluso algunas de las terapias psicológicas modernas que utilizan sonidos y luces para tratar trastornos mentales tienen sus raíces en estos antiguos rituales de tormenta, lo que demuestra que estos cultos aparentemente primitivos en realidad estaban explorando aspectos profundos de la naturaleza humana y el mundo físico que apenas estamos comenzando a entender completamente. Y ahí lo tienes, amigos, la increíble historia de las civilizaciones que convirtieron las tormentas en templos y los rayos en dioses, demostrando que la curiosidad humana y la búsqueda de lo divino pueden llevarnos a descubrimientos extraordinarios, incluso en las circunstancias más peligrosas. Si esta historia te ha fascinado tanto como a mí, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar todas las notificaciones. Porque tenemos muchísimas más historias increíbles esperándote. Comparte este video con tus amigos para que ellos también puedan conocer estos secretos fascinantes de la historia. Y déjame en los comentarios cuál de estos cultos te pareció más impresionante. Y si conoces alguna otra historia similar, nos vemos en el próximo video con más curiosidades que te van a volar la mente. ¡Hasta pronto! Y que tengas un día increíble.